¿Sabías que existen más de 7200 linternas verdes en el universo y que cada uno tiene un sector asignado y ante todo tiene una historia? Caballeros Esmeralda. Hola leyendas, así saludo a mis 2 suscriptores fieles y tú suscríbete para que pronto seamos 3. La base de los linternas verdes y de sus líderes, los guardianes de la galaxia, guardianes del universo, es el planeta Oa y tiene cerca un sol, el cual se está convirtiendo en un portal para la llegada de un ser de antimateria, Krona, que incluso usa sus habilidades para atacar a varios linternas. Por esta razón se deben construir algunas bases de vigilancia y convocar a todos los linternas verdes que existen para esta guerra contra Krona. Los linternas deben recargar sus anillos en la batería principal y ahí llegará una linterna verde novata, Aricia, un poco perdida, pero debe confiar en su anillo. Al verla, algo asustada en la fila para recargar, Hal Jordan decide contarle una historia. El universo estaba en su infancia. Antes del orden había caos, que desequilibró la creación y fue superada por el odio. Toda la vida sufrió. Los guardianes lo vieron y reunieron la luz, y escogieron la luz de la voluntad, una luz verde para formar la mejor arma. 4 anillos, capaces de destruir ejércitos. Reunieron a los más grandes guerreros del universo y un escriba, Abra, debe registrar todo. Los 3 primeros anillos eligen, pero el cuarto duda, y después elige al propio escriba Abra, un cronista, y desde allí los anillos siempre eligen, pues un accidente es solo una expresión de la voluntad del universo. Ningún entrenamiento los preparó para su primera batalla, en la que los 4 fueron contra un ejército y los guerreros empezaron a caer. Sintieron que los anillos eran inútiles, que solo podían huir o morir. Pero Abra vio y no corrió, porque los anillos son voluntad, y la voluntad es la primera causa detrás de cualquier acción. Para los demás, era una causa perdida. No era uno de los libros de Abra. Él salió a la batalla, usó su voluntad y su imaginación e hizo la primera creación, y fue llamado el primer linterna. Ese fue el inicio del camino de la voluntad. A su muerte, el anillo cambió de dueño hasta llegar a Abin Sur y luego a Hal Jordan. Al salir de la base, Aricia hablaba del miedo que causaba el instructor Kilowog, pero Hal le cuenta la historia del sargento Deegan, que comenzaba con un entrenamiento humillativo hacia Kilowog, Tomare y otros nuevos reclutas, llamándoles Pussers. Durante su entrenamiento, les quita sus anillos y los lanza a un volcán a punto de erupcionar. Allí Kilowog dirige el trabajo en equipo para salvarlos. Luego Deegan los lanza a arenas movedizas. Kilowog salva a Tomare. Más adelante, Kilowog se enfrenta a Deegan por sus métodos de asesino. Deegan se quita el anillo y le da una golpiza a Kilowog. En un momento, hay una emergencia que no pueden atender otros linternas, excepto Deegan y su equipo de novatos. Deegan les ordena evacuar a un grupo de refugiados, mientras se enfrenta a los invasores. Kilowog está cumpliendo con su deber y va a buscar a Deegan. Lo encuentra herido de muerte, cubierto de sangre verde. Deegan le dice que nunca los dejaría morir, que solo buscaba su mejor formación, y con la sangre dibuja el símbolo de los linternas en el pecho de Kilowog y muere. Tras esto, Kilowog toma el mando de la misión. Hal y Aricia llegan a una estación que vigila el sol de Oa. Allí están Siniestro y la misteriosa Lyra, y Hal aprovecha para contar su historia. Lyra era una princesa que en su primera misión en solitario regresó a su planeta natal. Encuentra a varios muertos y los culpables fueron su gente, y así Lyra debe enfrentar a su madrastra y a su familia, que se hacen llamar el Dragón Dorado. Y durante el enfrentamiento final con su padre, este le recuerda cómo su gente fue atacada y un linterna verde quiso ayudarlos. Este murió y su anillo buscó a un nuevo portador. Y aunque el padre lo esperaba, el anillo eligió a Lyra, quien instintivamente pidió ayuda. El padre sintió vulnerado su honor y ahora esperaba la ayuda de Lyra, pero ella estaba allí como una linterna verde. Después de una lucha entre ambos, el padre decide suicidarse. Ahora, todos los linternas verdes están reunidos en el sol, excepto Mogo, porque casi no sale. La pelea contra Krona está por empezar, pero ¿sabes por qué Mogo casi no sale? ¿Sabes si toda la corporación Linterna Verde podrá combatir a Krona? No puedes perderte la segunda parte. Si te gustó esta historia y esperas ver el desenlace, te recomiendo suscribirte para no perdértelo. Mientras, puedes explorar un poco más del canal y dejarnos en los comentarios cómo te parece que va todo hasta ahora.